Dale. Esperamos 2 o 3 minutitos más a que terminen de ingresar los compañeros. Y bueno, empezamos la clase de hoy entonces. Bueno, les doy la bienvenida, buenas tardes a los que recién ingresan, espero que estén bien, vayan prendiendo algunas cámaras, así les veo un poco las caras y vemos que van siguiendo la clase. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bueno, hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, todo bien. Bueno, les cuento un poco cómo vamos a ir avanzando. ¿Por qué? Bueno, ha sido un periodo, no hace falta decirlo, bastante excepcional y particular debido a la pandemia. Nosotros normalmente tenemos más tiempo para dar toda la materia, así que hemos tratado de darle lo más posible
y les proponemos para todos aquellos que quieran en una clase voluntaria que la vamos a hacer el jueves que viene. Ahí el doctor Romero Dey les va a comunicar exactamente la hora. Pues no podemos tener, nuestra idea era darle un par de clases más los siguientes lunes que nos quedan, pero la universidad ha dispuesto que las clases son hasta esta semana nada más, hasta este viernes. Así que les vamos a proponer para todos aquellos que quieran una clase especial el jueves en la tarde, que va a ser entre clase y consulta, digamos, y para guiarlos por el poco tiempo que hemos tenido, guiarlos un poco para los que quieran rendir, bueno, en fin, qué material pueden consultar, etcétera, etcétera. ¿Mm? Difícil que podamos, me dicen ahí, tan complicados con... Ah, tienen otra... ¿Y de aquí al viernes algún hueco? No, pero ya no va a haber clases la semana que viene. ¿Cómo, Agustín? Que creo que Emerson se confundió porque piensa que vamos a cursar instrumentación la semana que viene, pero ya no. Ah, ok. Bueno, miren, nosotros les ponemos esto. Es voluntario, digamos. Nosotros, bueno, somos conscientes que ha sido todo muy excepcional y apretado, así que tuvimos esta iniciativa para acompañarlos ustedes en lo más posible, para que, bueno, si los que quieran rendir ahora tengan todos los elementos. Así que por supuesto, no vamos a tomar lista, nada. Esto es para los que quieran y les sea útil esta propuesta que le vamos a hacer. Así que ahí, en la segunda hora, el doctor Romero Dey seguramente les va a proponer algún horario. Así que ahí lo coordinamos entre todos. Así que bueno, eso es un poco la situación general. A nosotros nos ha quedado ver en concreto la parte especial de los contratos. Habíamos empezado, recuerdan, la clase pasada, que vimos la parte general de los contratos, específicamente el contrato de consumo. Hemos alcanzado a ver un poquito de compraventa y de locación. Así que hoy vamos a terminar de ver algunos contratos que son o los más usados, digamos, en el tráfico de los negocios, y los que tengan mayor vinculación con la ingeniería, para, digamos, que ustedes tengan, aunque sea una primera visión de lo que son los contratos, digamos. Bueno, ahí, para que ustedes vayan siguiendo, les voy a presentar una lámina y un Power. Bueno, ahí lo están viendo, ¿no es cierto? Vamos a empezar con el contrato de leasing. Un segundito, así lo ven bien. Bueno, ahí lo ven, ¿no es cierto? Sí. No, yo no puedo ver. Perfecto. Ok. Bueno. Vamos a ir viendo, como les decía, estos distintos contratos. Retomando lo que hablábamos la clase pasada, hoy tenemos una gran ventaja, que es que se ha unificado toda la materia civil y comercial en el nuevo Código Civil y Comercial. Hasta hace 5 años eso estaba dividido en el Código de Comercio y el Código Civil. Eran cosas distintas, eran regímenes distintos y era encima después una justicia distinta. Y el problema era que muchos contratos tenían muchas cosas en común, se mezclaban, etc. Hoy, por suerte, en este sentido está mucho más simplificado. Bueno, el contrato de leasing es muy importante sobre todo para los emprendimientos, para aquellas empresas, aquellos emprendimientos, aquellas pequeñas y medianas empresas que quieren iniciar una actividad
y como siempre pasa, no contamos con todo el capital suficiente o necesario para hacer o para comenzar este emprendimiento. Entonces, acá aparecen tres partes. Es el fabricante o el proveedor, lo que llamamos el dador y el tomador. Entonces, el fabricante o proveedor, por supuesto, es el que nos va a proveer el bien. Supongamos, estos leasing son muy útiles en, por ejemplo, se usa mucho en minería y en toda la parte de informática o de computación, digamos. ¿Por qué? ¿Para qué sirven? Para aquellos casos en que los bienes o se desgasten muy rápidamente o se vuelven vetustos muy rápidamente. Entonces, para esos casos es muy útil este contrato, pero bueno, no es el único, se utiliza para muchos otros. Entonces, nosotros tenemos que elegir un fabricante o un proveedor. Supongamos, no sé, un camión para la minería, una camioneta para la minería. Entonces, después tenemos que unirlo con el dador. El dador siempre va a ser una entidad financiera, un banco, por supuesto, o entidad financiera. Entonces, en ese caso, nosotros, el empresario, el emprendedor, sería el tomador. Entonces, el dador es quien le va a transferir el bien al tomador, es decir, el dador lo va a adquirir del proveedor, se lo va a dar en tenencia al tomador y este tomador va a empezar a pagar un canon mensual para ir pagando. Una fracción de ese canon va a ser en concepto de alquiler y otra pequeña fracción como amortización. Entonces, reitero cómo sería el concepto. El dador conviene transferir al tomador la tenencia de un bien. Entonces, esta persona va a tener el bien, lo va a usar, lo va a explotar y va a ir pagando, ¿no es cierto?, todos los meses un canon que va a tener estos dos componentes, un componente de alquiler y un componente de amortización. Es decir, vamos pagando una pequeña cuota para ir como comprando en cuotas ese bien. Llegado a un punto determinado del contrato, normalmente se supera más de los 3/4 del precio, o el pago de como mínimo el 75% del precio, entonces acá al tomador se le abre una serie de posibilidades. Uno es ejercer lo que se llama la opción de compra, pagar un canon más y yo ya me quedo con el bien. La otra es renovar y seguir alquilando ese bien, o directamente devolverlo y dar por concluido ese contrato. Estas son las posibilidades que se tienen. Bueno, vamos a las distintas situaciones. Como les decía, este contrato se puede prorrogar. Es decir, si no me interesa a mí adquirir el bien, puede ser por situaciones fiscales, o porque realmente yo sé que no me va a servir en unos meses más, entonces lo puedo prorrogar a ese contrato por unos meses más, sin necesidad de comprarlo. En cuanto a la formalidad, debe ser por escrito, y la formalidad va a seguir la misma suerte del bien. Por ejemplo, si yo compro un vehículo, voy a tener que seguir la formalidad que me impone el registro de la propiedad del automotor. Un 08 y ahí inscribirlo en el registro pertinente. Puedo hacer un leasing también con un inmueble y también lo debo hacerlo por escritura pública, en ese caso, inscribirlo en el registro de la propiedad inmueble. Entonces, digamos, la formalidad va a ir atada del bien que yo quiera adquirir a través del leasing. Acá hay un puntito que dice oponibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Si yo voy a poder oponer ese contrato a terceros. Entonces, ustedes, que son los tomadores, digamos, van a poder usar ese bien, ¿sí?
Pero un acreedor de ustedes no va a poder embargar ese bien. ¿Por qué? Porque el bien va a quedar a nombre del banco o de la entidad financiera hasta tanto se termine de pagar y se ejerza lo que se llama la opción de compra. ¿Se entiende? Es decir, ese bien va a estar a nombre del banco, ¿sí? Yo lo voy a poder usar mientras siga pagando esa cuota, ¿no es cierto? Entonces, mis acreedores, si yo, que en este nuevo emprendimiento voy teniendo algunas deudas, no van a poder embargar ese bien, porque el bien no es mío, ¿se entiende? Es del banco. ¿Estamos? Bien. Ahora, hay algo muy importante que trajo como novedad el Código Civil y es lo que le ha dado vida a este contrato. Dice acá responsabilidad objetiva del tomador. ¿Qué quiere decir este? Este es el único caso, es la excepción en todo el derecho argentino en que el titular del bien no responde por los daños que ocasione la cosa. ¿Sí? Vamos al ejemplo. Yo compro un vehículo con un leasing, ¿no es cierto? Bien. Va a estar a nombre del banco ese vehículo, ¿sí? Bueno. Este es el único caso en que el banco no va a responder por los daños que yo cause con el bien, con esa cosa. Ustedes normalmente, con todos los otros bienes, siempre va a haber dos responsables, que es el titular del bien y, en este caso, el conductor del vehículo, o el responsable del vehículo, de la máquina, de lo que fuere. Este es el único caso, les reitero, que es la única excepción en todo el derecho, por eso se lo estoy resaltando tanto, en que el titular no responde. Porque el titular se desprende totalmente de la posesión del bien, entonces primero no tiene idea. Y segundo, si no existiese esta cláusula, este contrato sería inviable. Porque ustedes imagínense que el banco tendría un montón de bienes girando por el país con potenciales daños. Estas cosas pueden causar daño, imagínense la cantidad de demandas que tenían los bancos. Entonces, esto ha sido muy importante para que este contrato tenga vida, porque si no, nunca iba a despegar este contrato. Bueno, la acción reivindicatoria está íntimamente vinculada al incumplimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que el banco, al ser titular, va a poder perseguir el bien y recuperarlo en manos de quien esté, tanto el titular como de un tercero. Si ese tercero compró el bien por el sistema, cualquier sistema que lo haya comprado, se hace cargo de esta deuda, se hace cargo y es responsable de la deuda. Entonces, no se va a poder oponer a que el banco recupere el bien si no se ha cumplido. Si no se cumple con las cuotas que ha comprometido la parte, el banco directamente no tiene necesidad de iniciar un juicio, sino lo único que tiene que hacer es pedirle a un oficial de justicia que lo ponga en posesión del bien. Recordemos que él es el dueño, es el titular del bien. Entonces, supónganse, ustedes no pagan la cuota de esa camioneta que ustedes están destinando a la minería, puede ir al banco con un oficial de justicia y sacarles la camioneta sin ningún juicio, sin nada. El oficial se la pone en posesión del banco, el banco se la lleva. Este es el único caso también que se produce esto. Entonces, esto va a otorgarle ventajas a este contrato. ¿Cuáles son esas ventajas? Como emprendedor o como empresario, digamos, tenemos la gran ventaja que yo no tengo que hacer una gran inversión inicial, que normalmente es lo que más cuesta. Otros piensan que estén montando una empresa y que tengan esta posibilidad de empezar a pagar una pequeña cuota, que es prácticamente la cuota de un alquiler. Entonces, gozan de esa ventaja, ¿no? No tienen que hacer un desembolso inicial cuando ustedes están haciendo todos los gastos al iniciar un emprendimiento. Le da seguridad al banco. ¿Por qué? Porque el banco, como les decía recién, si yo no cumplo, el banco puede venir de un día para... No es que sea de un día para otro, pero de acuerdo a lo que diga el contrato, si yo no cumplo y pasa determinado tiempo, ya caigo en mora, y el
puede ir al banco inmediatamente y recuperar el bien. Entonces, esto le da seguridad jurídica al banco. El banco le va a gustar este contrato porque dice, yo, si no me pagan, lo recupero rápidamente. Tiene ventajas de tipo impositivas. ¿Por qué? Porque yo hasta que no incorporo ese bien a mi patrimonio, lo puedo desgravar de ganancias, lo puedo desgravar de otros impuestos. Entonces, porque yo lo voy a pasar como un gasto. Entonces, no lo incorporo a mi patrimonio, si en el caso que es unipersonal la empresa, no voy a pagar bienes personales. Entonces, tiene también ventajas de tipo impositivas. Y llegado ese punto que decíamos, algunos bancos llevan el ejercicio de la opción de compra al final, es decir, cuando yo ya he pagado todo. Pero eso depende del banco y depende del contrato. Pero a mí se me abre esta opción, que como les decía, en muchas empresas y muchas categorías de bienes, es muy bueno porque a mí a lo mejor ya no me sirve, yo ya lo he amortizado al bien, que se lo piensen, no sé, en minería, que esas camionetas sufren mucho, entonces ya no me sirve a mí después de 2 años a lo mejor, entonces yo puedo devolverla y entregarla y me libero de la deuda y el banco se cobra con eso. O a lo mejor quedan muy desfasados tecnológicamente, entonces lo mismo. Entonces tiene ventajas para ambas partes. Esto es lo bueno del leasing. La desventaja es, bueno, no es por el contrato en sí, sino es por nuestro país. La inestabilidad económica, la inflación y las altas tasas de interés que cobran los bancos. Este es el gran problema que tiene este tipo de contratos. Ahora, si ustedes consiguen alguna tasa subsidiada o qué sé yo, bueno, ahí recupera, digamos, su ventaja este contrato. Pero mientras no bajen las tasas, esto va a ser muy difícil. Y no hace falta irse tan lejos. Acá al lado en Chile se usa muchísimo este contrato, sobre todo en las áreas que yo les contaba, como ejemplo. Se usa muchísimo, bueno, ya el crédito es muy barato, entonces estos son muy buenos créditos, los que el leasing, porque ya tienen la garantía. Es decir, el banco no exigir más garantía porque tiene el bien de garantía. Es decir, yo no le pago, va y recupera el bien. A veces en los primeros meses se exige una garantía por la desvalorización inicial que puede tener, entonces pueden exigir alguna garantía extra por un tiempo, algo así, pero no necesitamos hacer hipotecas, prendas, ni molestar a nadie con una garantía personal, porque el mismo bien va a cubrir el crédito. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Pasamos. Ok. Vamos entonces al contrato de obras y servicios. Acá sí es un contrato que van a usar mucho ustedes. Como ingenieros de las distintas ramas, digamos, o especialidades, este es un contrato que pueden utilizar mucho. Entonces, el contrato de obras y servicios, o locación de obra y locación de servicios. Entonces, cuando una persona, esto es muy importante, actuando en forma independiente, se obliga en favor de otra, que va a ser el comitente, a o realizar una obra o a proveer un servicio. Entonces, ¿cuál sería el caso? Por ejemplo, ustedes tienen no sé, una empresa constructora, por ejemplo, entonces ustedes celebran un contrato para realizar, no sé, una vivienda, por ejemplo, un edificio. Entonces, ustedes se obligan
a construir esa vivienda, ese edificio, y la otra parte a pagar una retribución determinada por esa obra. Y en la locación de servicios o el contrato de servicios, eso los puede vincular a ustedes como ingenieros, es cuando ustedes los contratan para que ustedes presten un servicio profesional, un servicio de asesoramiento, de consultoría, o de asesorar, ¿no es cierto?, alguna empresa en un determinado tema, etc. Esas son las dos diferencias entre obras y servicios. Vamos a ir viendo un poco cuáles son las diferencias más importantes. Como les decía un poco, la de servicio es lo que se llama una obligación de medio. ¿Qué quiere decir esto? Que yo me obligo a poner mis conocimientos, mi tiempo, mi capacidad para cumplir con un asesoramiento, con una consultoría, con lo que fuere. Yo le voy a prestar un asesoramiento profesional. Ese es el contrato de servicios. En cambio, el contrato de obra, yo me obligo a un resultado. No es solo asesorar y que yo no le voy a garantizar nada a esa persona, me consultan para que yo controle algo, etc. En la locación de obra yo tengo que cumplir con la entrega de una determinada obra, ya sea una obra civil, una obra industrial, qué sé yo, el armado de una maquinaria, ¿no es cierto? Entonces ahí sí, yo tengo que entregar algo que funcione, digamos, que sirva. No es solo destinar mi capacidad y mi tiempo, sino yo tengo que entregar una obra ya terminada y que tenga su utilidad. Bueno, acá hay un punto muy, muy importante para distinguir un contrato de servicios a una relación de dependencia del derecho laboral. Cuando ustedes, como ingenieros, van a trabajar en relación de dependencia a una empresa, y cuando ustedes van a prestar o van a estar vinculados a través de un contrato de servicios. Es decir, no va a existir una relación laboral, no va a existir, no va a estar gobernado por la ley contrato de trabajo que están viendo con la doctora Llano, sino va a estar gobernado por el derecho civil. Bueno, me parece que esto será trascendental, distinguir estos dos aspectos. Alguno que se anime esboce una teoría. ¿Por qué va a ser importante? ¿Por qué es importante distinguir cuando estamos ante un contrato de locación de servicios o de servicios y una relación de dependencia? Para saber en qué momento hay que encararlo por el lado de contratos del Código Comercial y por el lado de la ley de contrato de trabajo. Exactamente. ¿Y cuál sería la consecuencia, por ejemplo, Nicolás, qué te parece? Si estamos dentro de un contrato de trabajo. Es que las responsabilidades son diferentes. El empleador aparece el empleador, el empleado tiene ciertas responsabilidades, al igual que el empleador, y el empleado está en esa posición como de más vulnerabilidad, y es el objetivo de la ley de contrato de trabajo, defenderlo ante esa diferencia de poder, por así decirlo. No me acuerdo cuál era la palabra precisa. Perfecto. Muy bien, Nicolás. Por ahí va la cosa, entonces. Cuando hay una relación de dependencia, estamos bajo la órbita del derecho laboral. Entonces, esto va a traer... un segundito que están entrando unos compañeros. Esto va a tener consecuencias, ¿no es cierto? Que es
que ese empleado, al tener relación de dependencia, va a recibir un sueldo, va a hacer aportes sociales, es decir, tanto previsionales como para la obra social, y en caso de que no cumpla, yo voy a poder despedirlo, y si yo lo despido sin causa, voy a tener que pagar una indemnización. En cambio, en la locación de servicio no está esta relación que se llama de subordinación. Va a haber una relación de igualdad. Ustedes, por ejemplo, los contratan para prestar un servicio a una empresa, entonces ustedes se relacionan a través de un contrato civil, que van a cumplir ciertas y determinadas obligaciones, pero no van a tener dependencia, no van a tener que, por ejemplo, cumplir con la exclusividad. Por ejemplo, ustedes pueden asesorar a 3 o 4 empresas al mismo tiempo. La si hay relación de dependencia, ustedes trabajan para una sola empresa, salvo que trabajen medio tiempo y trabajen, no sé, para 2 empresas. Pero deben cumplir con eso, deben cumplir con horarios, van a tener vacaciones, van a tener licencias por enfermedades, etcétera, y a la vez va a haber otras consecuencias. Entonces acá es muy importante distinguir esto. Y distinguirlo desde la realidad. No es porque nosotros firmemos un contrato, por ejemplo, para engañar al ANSES y no hacer los aportes, decimos estamos en una locación de servicio. No, porque ese empleado puede demostrar perfectamente que estamos en una relación de dependencia y vamos a terminar pagando multas, pagando incluso una indemnización, etc. Entonces, no vamos a engañar haciendo, por ejemplo, un contrato firmando como que es locación de servicio cuando es una relación de dependencia, porque eso cualquier juez declara la nulidad de ese contrato y pone en vigencia, digamos, esa relación contractual del derecho laboral. Bueno, esto es muy importante entonces para no confundir cuando hay locación de servicio y una relación de dependencia. ¿Estamos? Bueno, para la locación de obras hay distintos sistemas de contratación. Esto se da, bueno, en todas las obras. ¿Cómo pueden contratarse esas obras? Es por ajuste alzado, por unidad de medida o mejor dicho, por coste y costas. Por ajuste alzado es cuando yo contrato por un precio determinado, hacer una obra por un precio determinado. Yo me comprometo a hacer esa obra contra el pago de un precio determinado. Y en el mismo sentido es por unidad de medida. Es decir, por ejemplo, yo puedo celebrar un contrato donde voy a cobrar un determinado precio, no sé, por kilómetro construido de ruta o de camino, o por metro cuadrado de construcción X pesos, ¿no es cierto? Bueno, como ustedes rápidamente sabrán, por ser argentinos, este sistema tiene el problema de que rápidamente nos vamos a quedar desfasados por la permanente inflación, desgraciadamente, que tenemos en nuestro país. Entonces, normalmente el que se usa es el de coste y costas. ¿Qué es eso? Ese contrato va a tener una obligación variable que va a ser justamente el pago de la retribución por la construcción o por la realización de la obra. ¿Por qué? Porque se va a ir actualizando de acuerdo a la modificación de los precios, tanto de los materiales como de la mano de obra. Entonces, este es el que normalmente se usa, se dejan cuestiones fijas y esta, digamos, parte de las obligaciones son variables que se van a ir actualizando de acuerdo a cómo se actualicen los precios. Esto es lo que normalmente se está utilizando en la Argentina. Bueno, se puede, si no se aclara nada, entonces los materiales, mejor dicho, en el contrato se aclara cómo va a ser la provisión de materiales, si la provee el comitente o si la provee el contratista. Eso se puede pactar, está dentro de la libertad o la autonomía de las partes.
Vamos a el caso en que no se dijo nada. Si en el convenio no se dijo nada, es por ajuste alzado, se interpreta que es por ajuste alzado y los materiales son provistas por el contratista. Entonces, por eso es muy importante este contrato, tenerlo bien claro, cuál es el sistema de contratación que vamos a tener, porque puede resultar un gran negocio o puede resultar la quiebra total, la caída de la empresa. Si nosotros no nos advertimos de que pueden haber subas de precios, etcétera, puede ser el fin de la empresa. Pues nosotros nos comprometimos a cumplir. Entonces, es muy importante prever estas situaciones. Bueno, vamos a ver cómo siguen los distintos aspectos de este contrato. Hay un aspecto que es la recepción de la obra. Una vez que se termine la obra, el contratista la puede entregar y el comitente va a estar obligado a recibirla siempre y cuando esa obra cumpla con todos los requisitos y los haya cumplido con lo solicitado originariamente. Entonces, si es así, si se ha cumplido con todas las obligaciones de las partes, se recibe y ahí se presume que se ha recibido de conformidad a la obra. Es decir, estamos de acuerdo con la recepción de la obra. Es decir, no podríamos reclamar, si nosotros estamos recibiendo la obra, no podríamos reclamar los que se llaman vicios aparentes. Es decir, vamos al caso común, si recibimos una casa, por ejemplo, que nos han hecho, y resulta que una pared está sin pintar, bueno, no vamos a poder decir, che, no me pintaste la pared, reclamarlo, porque ya lo aceptamos. Y lo aceptamos quiere decir que estamos aceptando y la obra tal cual está. Respecto a las garantías, normalmente en un contrato de obra se ofrece una garantía. Entonces, si no se cumple con la obra, quien ha pagado, el comitente quien ha pagado esa obra, puede ejecutar las garantías. A veces son pólizas de caución o garantías personales de un tercero, entonces se puede ejecutar esa garantía. Y después, por último, tenemos los vicios ocultos. Los vicios ocultos son aquellos vicios o errores o defectos que presenta la obra luego de recibida, que no son advertidas o que no pueden ser advertidas a simple vista cuando es entregada la obra, sino que aparecen con el tiempo. Bueno, en ese caso, bueno, por supuesto, el ejemplo de la humedad, de, no sé, la caída, por ejemplo, de una pared porque no se puso el hierro que se tenía que poner, o estaba mal construida, pero bueno, como estaba todo tapado con el revoque, no lo podíamos ver en ese momento. O que se lo construyó una maquinaria que funcionó los primeros 3 días, el cuarto no funcionó más, que todo eso son vicios. Entonces, tengo un primer plazo que es para denunciar la aparición del vicio. ¿Sí? Si a mí me aparece el vicio, yo dentro de los 60 días tengo que comunicar al contratista, al que hizo la obra, decirle, mirá, me apareció esta humedad, me apareció una cañería pinchada, se me cayó una pared, el balcón se cayó porque estaba mal hecho, etc. Y ahí vamos a distinguir después para iniciar la acción. Si esa persona dentro de los 60 días no hay ninguna respuesta, yo voy a tener, depende si son muebles o inmuebles. Si son inmuebles voy a tener 3 años para iniciar el juicio, reclamando por ese vicio, y si son muebles voy a tener 6 meses para reclamar ese vicio. ¿Estamos? Si no hay dudas, preguntas sobre esto, seguimos con un poquito de mate.
Bueno, si no hay preguntas, entonces continuamos. Vamos al contrato de franquicia. Este es un contrato muy usado, muy útil. Ya sea al lado, siempre es preferible ser franquiciante, pero a veces el franquiciado también le va bien y es un buen negocio. Para que ustedes sepan, los que se ubican, los que no lo tienen tan claro, a ver alguien que pueda dar un ejemplo de franquicia o de franchising. Los más conocidos. McDonald's. Burger King. Perfecto. Bueno, ahí estamos con las típicas franquicias. Más tradicional, digamos, McDonald's. Pero bueno, hay un montón de franquicias en distintos rubros, no solo el rubro alimenticio, sino que hay un montonazo de franquicias. Profe, no sé si también Disensa es un ejemplo de franquicia, que es las nuevas Disensa, que son las nuevas ferreterías, digamos. La verdad que no sé. La más conocida, no sé, las que yo conozco es, bueno, decíamos McDonald's, una cadena de tintorerías también conocidas, que es 5ASEC, la del café, que es la, ayúdenme. Starbucks, bueno, más o menos para tener un ejemplo. Bueno, esos son más o menos los ejemplos. Acá les voy a dar un ejemplo de un contrato que hice yo, para que ustedes vean que esto no hace falta ser Ronald McDonald para hacer esto. Por ejemplo, yo hice un contrato de una pequeña, una casa de comercio muy chiquita que vende billutería, que se llama Bruna. A lo mejor la han visto, que tiene, bueno, ha otorgado 3 o 4 franquicias. Yo le armé todo el contrato de franquicia. ¿Por qué les doy este ejemplo? No para hacer ninguna publicidad, sino para que ustedes vean que aunque sea una cosa mínima, se puede armar como franquicia. Entonces, cuando ustedes son franquiciantes, tienen la ventaja que, bueno, ese franquiciado, por supuesto, va a trabajar y va a obtener una ganancia, pero ustedes ya cuando tienen un producto que funciona, ustedes ya van a percibir una rentabilidad por eso. Entonces, les digo esto porque son posibilidades que se abren para hacer emprendimientos sin necesidad de ser un mega emprendimiento. A lo mejor con un pequeño emprendimiento, cuando es una muy buena idea, acá lo más valioso es la idea, y que sea un producto probado. Eso es lo valioso. Lo otro después se puede ir perfeccionando. Pero teniendo una gran idea, esta es la mejor forma de venderla. Entonces, vamos a los detalles. ¿Cuándo hay una franquicia? Cuando una parte, que es, como decíamos recién, el franquiciante, entrega a otro, que vamos a llamar franquiciado, el derecho a utilizar un sistema probado destinado a comercializar bienes o servicios bajo un nombre comercial, un emblema o una marca. Esta persona, es decir, el franquiciante, va a ser quien va a proveer los conocimientos, el know-how. Y una asistencia permanente, de tipo técnica, para ver si la franquicia realmente funciona, que funcione bien, que se estén cumpliendo, digamos, con todos los requisitos, y va a tener también, por supuesto, una facultad de control contra el pago de una prestación determinada que, por supuesto, la va a pagar el franquiciado. Este es un poco el concepto general de lo que es una franquicia. Vamos a cómo es el procedimiento de la firma de esto. Esto para que ustedes vayan sabiendo. Es un contrato que va llevando lleva un proceso, un tiempo determinado. No sirve como una compraventa que uno va,
me gusta ese auto, listo, lo firmamos, lo compro y se terminó. Acá va a haber un proceso porque se va a ir construyendo ese contrato entre las dos partes. En la medida que vayan tomando confianza, se va a ir dando cada vez más información. Entonces las dos van a ir como subiendo cada una por su lado una montaña para juntarse y unirse en la cúspide. Esa sería la celebración del contrato. Mientras vamos a ir subiendo de a poco. Entonces, el franquiciante va a ir dándole de a poco la información económico-financiera. Es decir, mira, tenemos tal rentabilidad, bueno, si vos estás en Mendoza, tenemos la experiencia, no sé, en Godoy Cruz, que este negocio funcionaba así, tienes tal rentabilidad, etcétera, con lo cual presumimos que si vos querés poner uno en Maipú, va a ser similar la rentabilidad, le vas dando de a poco información para que vaya bien. En una segunda etapa, si la persona ya ve que desde el punto de vista económico es conveniente, se va pasando, se van avanzando en eso. Entonces ya avanzamos a transmitir conocimientos, la entrega del manual de operaciones y la asistencia técnica. Entonces ya se iría como un segundo paso donde ya vamos transfiriendo toda cómo va a funcionar esa franquicia. Ya cuando llegamos a esta etapa ya tenemos firmado un contrato o un precontrato por lo menos, porque como franquiciante yo no tengo que dar información ni conocimiento hasta tanto hayamos avanzado y la otra persona ya está dispuesta a contratar. Es por supuesto básico que el franquiciante sea titular de ese nombre comercial, del uso de las marcas, si hubiese alguna patente de invención, de algo que tenga que ver con un invento. Tiene que ser, por supuesto, entonces el titular de todo esto, el franquiciante, si no, por supuesto, no lo va a poder ceder si no tiene esto. Entonces esto es un elemento clave. Después vienen como algunas cláusulas que pueden estar o no estar. Por ejemplo, la provisión de bienes. Muchas veces la clave de una franquicia viene en esto, en la provisión de bienes. Es decir, bueno, yo a lo mejor no quiero ganar tanto con la franquicia, a mí me interesa que la franquicia funcione porque yo te voy a vender, vamos, el caso de las hamburguesas, no sé, yo te voy a vender el pan, ¿no es cierto? Este es el pan único, que tiene una característica única, que yo conozco la fórmula, y yo te voy a obligar a vos que me compres el pan, ¿no es cierto? Entonces tal vez venga mi ganancia por ahí, o a lo mejor te obligo a que me compres el pan, las hamburguesas y el queso. Entonces, ¿esto puede estar o no? Depende cada tipo de contrato y depende también la fórmula. A veces, qué sé yo, si es eso, a lo mejor no es lo más esencial. Hay que ver cuáles son las partes esenciales y que tenga a lo mejor algún secreto para ver qué es lo que yo me puedo convertir en proveedor y que tenga esta característica especial. Bueno, obligaciones del franquiciado. ¿Qué debe cumplir el franquiciado? Primero debe cumplir con ese manual de operaciones. No se puede salir de todo ese conocimiento técnico que yo le he transmitido, porque justamente viene exactamente, normalmente la franquicia viene muy bien detallado todas las obligaciones, porque justamente ese es el éxito de la franquicia. Entonces, la hamburguesa va a haber que cocinarla, no sé, 3 minutos con 50 segundos, y sacarla y servirla dentro de los 2 minutos, y bla, bla, bla. Entonces, todo eso tiene que cumplir el franquiciado. Después, como le decía, brindar toda la información al franquiciante, cómo va cumpliendo y de las ventas, por supuesto, para que el franquiciante pueda hacer inspecciones, pueda controlar y sepa cuál va a ser la ganancia de él. Después, abstenerse, por supuesto, de realizar actos que pongan en riesgo el sistema. ¿Qué quiere decir esto? Debe cumplir estrictamente en todas las normas de higiene y seguridad. Si yo vendo un producto que está en mal estado, bueno, va a ser un problema para todos, porque
voy a ser el primer responsable, quien lo vende, y puede haber alguna responsabilidad al franquiciante también. Entonces, debo cumplir con todas mis obligaciones. Por supuesto, mantener la confidencialidad. Es decir, una vez que yo celebro el contrato, todo ese manual de operaciones, todo el know-how, todos los términos de ese contrato y toda como la ejecución de esa franquicia es de confidencialidad. Es decir, no puedo transmitir todos esos conocimientos. Si no, bueno, pueden venir multas, la rescisión del contrato, directamente es el fin del contrato. Y por supuesto, cumplir con las contraprestaciones, es decir, normalmente hay 3 tipos de contraprestaciones en este tipo de contratos. Como les decía, va a haber un porcentaje de las ventas. Esto se va a pagar mensualmente, un porcentaje de las ventas que yo tenga. Generalmente también para entrar al negocio se paga una suma determinada, una suma fija y determinada que se paga al inicio para entrar en la franquicia, para recibir el manual de operaciones, para celebrar el contrato, etcétera, es un pago inicial. Y después pueden haber también lo que se llaman contribuciones especiales, es decir, que, por ejemplo, para hacer campañas publicitarias, no sé, viene ahora la campaña de Navidad, entonces se les pide a todos los franquiciados un aporte extra para hacer la campaña de Navidad, entonces todos aportan a esa campaña publicitaria o, qué sé yo, comprar algunos determinados bienes que va a venir con alguna promoción, etcétera, etcétera. Entonces, esto puede ir extraordinariamente y se prevé también en el contrato. Respecto al plazo, esto directamente lo impone el Código Civil, que hay un plazo mínimo. Es decir, yo le debo asegurar a mi franquiciado que va a tener por lo menos 4 años para explotar ese negocio. Porque, bueno, yo le tengo que asegurar a ese franquiciado la recuperación de la inversión. Y va a tener una inversión seguramente para poner el local, comprar las máquinas, hacer la inversión inicial, contratar al personal, etcétera, etcétera. Entonces no puede ser que yo a los 2 meses, por ejemplo, le rescinda el contrato. Entonces, tiene un mínimo de 4 años. Otra característica que es esencial en un contrato de franquicia es la exclusividad. En realidad, es exclusividad territorial. ¿Qué quiere decir esto? Vamos al caso de McDonald's, que siempre nos sirve como ejemplo en todo. Ustedes nunca van a encontrar un McDonald's enfrente de otro, o al lado de otro, o alrededor, dentro de los 500 metros seguramente nunca van a encontrar un McDonald's. Entonces el franquiciante se obliga a no dar una concesión o a no dar una franquicia dentro de ese perímetro donde le da exclusividad a la persona. En esto están exceptuados normalmente en los shopping, en los centros comerciales, puede ser una excepción o no. Eso se establece en el contrato. Acá justamente creo que una de las preguntas era los de Palmar, exactamente, que hay uno adentro y otro sobre la calle, qué sé yo. Bueno, justamente se puede prever en el contrato. Es muy posible, no lo conozco, pero casi les garantizaría que es el mismo franquiciado el que explota a los dos. Pero si no es el mismo, se puede, justamente, la excepción típica de la exclusividad es en los centros comerciales, que podría llegar a haber una excepción. O puede ser la excepción que habilitar un McDonald's cerca de un centro comercial, pero fuera del centro comercial. Estas son las excepciones. Bueno, también hay una prohibición de la cesión del contrato. ¿Qué quiere decir esto? Que si a mí me contrataron
como franquiciado me concedieron la franquicia, yo no la puedo ceder porque el franquiciante me ha estado evaluando a mí en forma personal. Si yo, qué antecedentes tengo en el comercio, tengo juicios, tengo incumplimiento de los bancos, qué antecedentes comerciales tengo, si me han recomendado, y yo he estado estudiando ese franquiciado, y si reúne ciertos requisitos le voy a dar la franquicia, si no, no. Acuérdense que si le va mal, el principal perjudicado es el franquiciante. Entonces, esto es muy importante, la prohibición de la cesión. Es decir, yo tengo que estar dispuesto a explotarlo durante todos los años comprometidos. No voy a poder venderlo. Lo voy a tener que explotar yo, en forma personal. Bueno, respecto a la responsabilidad, las partes son independientes. Como hablábamos más temprano, para el caso, ¿no es cierto?, de la locación de obras, sobre todo la de servicios, acá son partes independientes. No hay vínculo laboral, no hay relación de dependencia entre franquiciante y franquiciado. El franquiciado, a su vez, tendrá sus empleados y el franquiciado va a responder por las obligaciones que asuma frente a sus empleados. Pero no va a poder hacer responsable al franquiciante. Tampoco el franquiciante va a responder por las obligaciones asumidas por el franquiciado, como decía, respecto a sus empleados o cualquier otra, con los proveedores, con los alquileres, etcétera, ni tampoco por la rentabilidad del sistema. Si esto se prueba al principio, el franquiciante está obligado a darle una información al principio y darle información de que el sistema funciona. Ahora, si el sistema no funciona porque el franquiciado no hizo bien, no cumplió bien sus obligaciones, o por las características determinadas, qué sé yo, no sé, decirle un caso ridículo, pero bueno, se abrió un comercio de venta de hamburguesas en un pueblo donde el 90% son veganos, no sé, por darle un ejemplo ridículo. Obviamente no le van a vender a nadie, pero eso no es culpa del franquiciante, sino el franquiciado que no vio, ¿no es cierto?, no hizo un estudio de mercado en el lugar donde lo quería poner, ¿no es cierto? Entonces, no, pero sí la rentabilidad del sistema lo asegura si se cumplen con todos los, con todas las obligaciones y ha habido una falsa información, por supuesto que sí, ¿no es cierto? Si el franquiciante ha falseado balances y ha falseado resultados de otra franquicia, por supuesto que ahí sí va a responder, porque eso ya pasa a otro aspecto que es un fraude, ¿no es cierto? Bueno, el franquiciante y el franquiciado también deben dar un preaviso si quieren extinguir el contrato. Es decir, el contrato se va a ir renovando, ¿sí? Pero si yo quiero extinguirlo, tengo que preavisar, es decir, le aviso a la otra parte que lo voy a rescindir. Y para no causar pérdidas, yo tengo que preavisar con 1 mes de anticipación, 6 meses por año de antigüedad. Es decir, por ejemplo, si tengo 4, vamos a los 4 años mínimos, ¿no es cierto? Yo con 2 años de anticipación le tengo que avisar, mira, yo tal día que se vence el contrato te voy a rescindir, voy a terminar con la franquicia. ¿Para qué? Para que la parte pertinente pueda trabajar cada uno en buscar otro concesionario, el franquiciante, y el franquiciado buscarse otro trabajo, otro negocio, lo que fuera. Y por último, normalmente hay una prohibición de competencia. ¿Qué quiere decir? El franquiciador, seguimos con el ejemplo de las hamburguesas, no va a poder ponerse una hamburguesería cerca de ese lugar dentro de, normalmente es 1 año, pero yo podría exigir más tiempo. ¿Por qué? Porque esa persona yo le he transmitido todo el conocimiento, etcétera. Entonces a lo mejor esa persona cambiándole el nombre, ¿no es cierto?, y algunos detalles, ya tiene todo el expertise, todo el conocimiento y
puede aprovecharse de eso. Entonces él, con seguridad dentro del año, pues eso lo fija el código. Pero la empresa podría pedirle 2, 3, 4, 5 años, que no va a poder meter o iniciar otro negocio similar a este. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta respecto a la franquicia? Antes que pasemos. Yo quería preguntar, el caso de este día, por ejemplo, no podría hacer nada relacionado con comida. Tendría que dedicarse directamente a otra cosa. No, a ver, normalmente se establece en el contrato, se describe cuál sería la prohibición. Normalmente el mismo rubro, no es que no puedas dedicarte, por ejemplo, a la comida, no sé, a lo mejor vos podés poner un restaurante de comida, vender de todo menos hamburguesa, ¿no es cierto? Y en ese caso no estaría prohibido. Pero no podés poner un negocio de igual o similares características al que vos estás vendiendo, digamos, o franquiciando. Muy bien. Estas cláusulas también son habituales cuando se venden negocios. Por ejemplo, yo participé en la venta hace muchos años era un supermercado, pero que tenía a su vez como un centro comercial, y bueno, los compradores en ese caso le exigieron al vendedor que no se pusiera un negocio de similares características dentro de determinado radio geográfico. Si mal no recuerdo, fueron 7, 8 años en ese caso. Les cuento esto porque lo anecdótico fue que esta persona, que era de esos empresarios muy fuertes, era argentino, esto se lo había vendido a unos franceses. Cuando se cumplió, supónganse que eran 7 años, no me acuerdo bien, pero se cumplió 7 años y un día, enfrente de ese negocio le inauguró un centro comercial con otro supermercado, con otras cosas. Bueno, ahí uno entiende por qué ponen estas cláusulas, no es que sea inescrupuloso, porque estaba dentro de lo permitido, pero bueno, son esas personas altamente competitivas y bueno, se producen estas situaciones. Entonces, son comunes estas cláusulas para evitar, ¿no es cierto?, una competencia en el rubro que yo estoy ofreciendo. Bueno, seguimos avanzando. Otro contrato que sí se está usando mucho, hace ya muchos años, para distintas actividades. Esto se usa tanto a las actividades inmobiliarias, actividades financieras, etc. Un contrato muy usado, el fideicomiso. Este es un contrato muy viejo que se usó en el derecho romano, pero cayó en desuso durante siglos, se abandonó, no se utilizó mucho más, y lo desempolvaron y lo pusieron de moda nuevamente los norteamericanos. Fíjense en algo que está vinculado a ustedes, cómo lo reflotaron a este contrato. Y generalmente lo empezaron a usar los padres para asegurarle los estudios universitarios a sus hijos. Como ustedes saben, en Estados Unidos los estudios universitarios son muy caros, extremadamente caros, y acceden solamente una parte privilegiada de la sociedad. Esa porción mínima de los habitantes de ese país, además de tener esa posibilidad, muchos quieren asegurar esto por si en el camino pasa algo, por si se funden, por si quiebran o por si se mueren, ¿no es cierto? Entonces, dejar claro y asegurados los estudios a sus hijos. Entonces, yo doy este ejemplo porque es muy gráfico y si por ahí ven apuntes viejos van a encontrar este mismo ejemplo, pero
fue así como se retomó este contrato que estaba abandonado. ¿Cómo es este caso? Bueno, acá hay 4 partes. El fiduciante, en este ejemplo que yo les doy, es el padre, es decir, quien aporta ese capital. Es quien va a aportar el capital que se lo va a transmitir a otra persona que se llama fiduciario. Entonces acá ya tenemos 2. Fiduciante es el que hace el aporte y fiduciario es el que va a administrar ese capital. Este fiduciario, como decíamos, es un administrador, puede ser un profesional. Vamos, un ejemplo típico es decir, bueno, yo tengo un inmueble, ¿no es cierto?, que me da una rentabilidad determinada. Supóngase un edificio que yo alquilo los departamentos. Yo se lo transmito, por ejemplo, a una inmobiliaria y le digo, mira, a partir de tal año, vos le vas a pagar la universidad a mi hijo, al hijo A, ¿no es cierto?, al hijo, no sé, Arturo, ¿no es cierto? Arturo, le vamos a pagar todos los estudios. Para hacerlo más exagerado, vamos a hacer estudios secundarios y universitarios y posgrado, ¿no es cierto? Le vamos a pagar a Arturo esto, con la rentabilidad de ese inmueble. Cuando Arturo termine su posgrado, que es el beneficiario de este contrato, es Arturo, ¿no es cierto?, el beneficiario. Pero una vez que se agote esto, va a aparecer una 4ª figura, que es el fideicomisario. A lo mejor yo tengo 2 hijos. Este segundo hijo va a ser Jerónimo, ¿no es cierto? Entonces, el fiduciario va a tener que ahora transmitirle a Jerónimo ese bien. ¿Por qué? Porque Jerónimo a lo mejor tenía una actividad comercial y no iba a estudiar. Entonces el padre vio la manera de compensar. Como en Estados Unidos son tan caros los estudios, está bien, yo le pago los estudios a uno y al otro le transmito el bien. Entonces, después de determinado plazo, supónganse 15 años que duró todos los estudios de Arturo, esta inmobiliaria le va a transmitir el bien a este segundo hijo mío, que es, no sé, dijimos Jerónimo, por decir cualquier nombre, ¿no es cierto? Ahí aparece esa 4ª figura, ¿no es cierto?, que se llama fideicomisario. Lo saliente de este contrato es que ese patrimonio, ese bien que yo he transmitido, no va a poder ser alcanzado por los acreedores o las responsabilidades de ninguno de los integrantes de este contrato. Esto va blindado, va a estar encapsulado este patrimonio. Entonces, este edificio que hemos transmitido no va a poder ser alcanzado ni por las deudas del fiduciante, en este caso el padre, ¿no es cierto?, que transmitió el bien, ni por las deudas del fiduciario, que va a ser el administrador, en el ejemplo que dimos, la inmobiliaria, ni por las deudas que tenga el beneficiario, que va a ser, dijimos, en este caso uno de los hijos, que se llama Arturo, ni por las deudas del fideicomisario, que en el ejemplo es Jerónimo. De esta manera yo le aseguro los estudios a uno y al otro le aseguro que va a recibir un bien. Y este patrimonio va a estar blindado y no va a poder ser alcanzado por deudas, salvo las deudas generadas en el propio bien. ¿Qué sé yo? Si yo tengo que arreglar las cañerías de ese edificio, por supuesto, y no le quiero pagar el plomero va a poder sí demandar ahí al fideicomiso, el fideicomiso va a responder por esa deuda. Pero no por ninguna de las deudas de los otros integrantes de este contrato. Entonces, haciendo un repasito de lo que hemos visto de este contrato, fiduciante entonces quien aporta los bienes, fiduciarios va a ser el administrador, es decir, quien ejecuta el objeto del fideicomiso. Yo les di el ejemplo de esto, que administre un bien hecho, pero yo puedo pedirle que construya el edificio. Entonces, que construya el edificio y después se lo entregue a un tercero, o lo venda y me rinda cuenta a mí de esa venta, como fiduciante. Entonces, la ventaja que tiene este contrato es muy flexible. Yo esto puedo jugar de distintas maneras. ¿Para qué? Para yo asegurar la realización de una obra, cumplir con un objetivo determinado, ¿no es cierto? ¿Por qué?
o que va a estar blindado eso, no va a ser alcanzado de ninguna manera. El beneficiario es quien se va a beneficiar, como decíamos, con ese contrato, y el fideicomisario es quien va a recibir ese bien una vez que se ha terminado, ¿no es cierto?, con la obra. Ahí tenemos a Nabil, que nos mostraba a su compañero de estudio recién, el cuadrúpedo, que lo acompaña en sus estudios, compañerito de estudio. Bueno, esperemos que te sea de ayuda. Bueno, algunos detalles más. No puede durar más de 30 años. La forma del contrato va a ir también atada a la formalidad cómo es la formalidad para transmitir un bien. Si involucra un inmueble, va a ser a través de una escritura pública. Si está involucrado un bien registrable, registrar ese bien. Si no, simplemente con la firma de las partes es suficiente. Como acá este puntito que dice patrimonio separado, es un patrimonio separado de todas las partes, como dijimos. Es el único caso donde existe un patrimonio distinto al de las partes. Como saben, toda persona tiene un patrimonio único. Esto es un patrimonio distinto al mío, por eso no es alcanzado por las deudas de ninguna de las partes de ese contrato. Es justamente, esto es lo que, como dice el punto, este efecto respecto de terceros o de acreedores es este. Los acreedores no pueden demandar al fideicomiso por las deudas de sus partes. Sí, reitero, por las deudas del fideicomiso. No sé, volvemos al ejemplo de ese edificio. Si no pago los impuestos del edificio, el impuesto inmobiliario, bueno, ATM va a venir a demandar al fideicomiso, y ahí sí va a responder. Si no hay un fideicomisario, puede ser que no esté la figura del fideicomisario. Si no está el fideicomisario, ese bien vuelve al fiduciante. Una vez que se cumplió el objeto, supónganse, una vez que terminó sus estudios uno de mis hijos, vuelve ese patrimonio al fiduciante, al padre en este caso. Bueno, por último, esto puede existir también o no, que son los certificados de participación. Por ejemplo, puedo ir haciendo aportes parciales al fideicomiso y me van a dar un certificado de participación. Por ejemplo, esto es muy común en las construcciones. Yo tengo una empresa constructora, entonces, o una inmobiliaria, entonces yo acuerdo con distintas partes, que distintas partes van a ir haciendo aportes. Por ejemplo, el ingeniero civil en construcciones va a hacer el cálculo, el arquitecto el proyecto, bueno, el abogado va a hacer el contrato, después puede ser que el director técnico de la obra también aporte sus honorarios, el que vende ladrillo aporta los ladrillos, el cemento, el hierro, el vidrio, y armamos este contrato. Entonces, cada uno que va haciendo un aporte, yo le doy un certificado de participación. Entonces vos aportaste X pesos. Cuando se termina el fideicomiso, yo, ¿qué hago? Hago la liquidación del fideicomiso. Bueno, vos aportaste un X porcentaje, vos aportaste el 20% de este fideicomiso, entonces te va a corresponder, por ejemplo, del edificio que construimos, el 20% de ese edificio. Entonces, después, a cada parte se le va a liquidar eso con la rentabilidad correspondiente. Entonces, después, si no hay un fideicomisario, vuelve al fiduciante toda la inversión que se hizo, una vez que se le ha pagado a todos los que han participado en ese fideicomiso. Entonces, este contrato tiene esta gran ventaja, que primero es muy flexible, se presta para distintas operaciones, y bueno, en algunas ocasiones no goza de buena prensa, digamos, porque en muy pocas ocasiones, pero se los tengo que advertir, se ha utilizado esto como un fraude, para defraudar a los acreedores, ¿no es cierto? Yo transmito todos mis bienes a un fideicomiso
para no pagar a lo mejor alguna deuda que tenía de antes, ¿no es cierto? Por supuesto que esa transmisión, si está viciada, yo la puedo dejar sin efecto. Pero normalmente esto es de buena fe y se hace para poner en juego solamente una parte de mi patrimonio y no poner en juego todo mi patrimonio en un negocio. Yo quiero que ese negocio funcione y que llegue a buen puerto, entonces destino una parte, aseguro que ese negocio salga, pero si no sale, yo no voy a poner en riesgo todo el resto de mi patrimonio. Entonces, esta es la gran ventaja que tiene este tipo de contratos. Y la otra ventaja es, ¿no es cierto?, la flexibilidad, la maleabilidad que tiene este contrato. Puedo servir para objetivos a largo plazo, para construcciones, lo usan mucho en el campo para explotación, por ejemplo, con las hojas se usa mucho, también se usa con el vino. En fin, hay muchos usos y la verdad que es de mucha utilidad y da mucha seguridad a las partes. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Profe, por ejemplo, cuando decía... Sí, se cortó. No te escucho, ¿eh? No sé si se cortó tu micrófono. Estaba cambiando los auriculares pues se me metía el sonido. Por ejemplo, ahí en el fideicomiso, si dejamos un bien inmueble, ¿quién es el que se encarga de los gastos del inmueble? ¿Quién, en ese caso? No me quedó claro. Perfecto. En ese caso, el administrador, ¿no es cierto? El fiduciario sería. Ajá. Quien administra el bien, suponete, ¿no es cierto?, que lo alquile, bueno, pues él recibe los cánones, paga los gastos que él ha asumido y en el caso del ejemplo que les di de los hijos estudiantes, paga, por ejemplo, la cuota del colegio, ¿no es cierto? Así funcionaría, pero el fiduciario es quien es el responsable de los gastos de impuestos y los gastos de mantenimiento, en este caso del inmueble. Perfecto. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a los últimos dos contratos, que es el mutuo y el comodato. El mutuo es comúnmente conocido como contrato de préstamo. Y el más típico es el contrato bancario, de préstamo bancario. Entonces, una parte se obliga a entregar a otra parte, ¿no es cierto?, en propiedad de una cantidad de cosas fungibles. Cuando ustedes han visto cosas, la definición de cosas, no sé si ya la han visto, pero cosas fungibles, ya que es fácilmente reemplazable por otra cosa de la misma cantidad y la misma especie. Lo más fácil y lo más fungible de todo es el dinero. Por eso yo le decía que el típico ejemplo es el préstamo bancario. Entonces, yo me obligo a devolver la misma cantidad y la misma calidad y la misma especie, ¿no es cierto? Por ejemplo, el contrato bancario, yo me voy a obligar a devolver esa suma, ¿no es cierto? Por supuesto, en el caso del préstamo bancario, con los intereses correspondientes. Pero fungible quiere decir, yo no voy a poder decir, no, ya la cosa no la tengo más, ahora no puedo devolvértela porque no la tengo, ¿no? Porque el ser fungible se reemplaza por otra de la misma calidad y especie. Esto también se usa mucho, por ejemplo, en los cereales. Los cereales son muy fácilmente clasificables. O también en las calidades, por ejemplo, las harinas, que vieron que se clasifican en 000, 4 ceros. Bueno, los cereales es lo mismo, se clasifica en esas categorías. Entonces puede ser que yo para cerrar una operación reciba un préstamo, una cantidad determinada de cereales y cumplo con una operación y la devuelvo con de la misma calidad
y especie, ¿no es cierto?, contra el pago seguramente de una suma determinada, de una cantidad, en este caso, de cereales. Normalmente, este mutuo lleva intereses, se presume que es oneroso. Es decir, y si no es oneroso, lo voy a tener que demostrar, que yo le presté algo de onda a otra persona. Por supuesto, si un banco nunca se va a dar, no se ha dado nunca el caso, en la historia del mundo, que un banco le preste a una persona porque es un buen tipo. ¿No? Eso no va a ocurrir nunca. Distinto sí podría ser en un caso de que uno le presta a un pariente, a un amigo, etcétera, donde digo, bueno, necesito que me devuelva la misma cantidad, no le voy a cobrar intereses porque, por tal razón, ¿no es cierto? Porque es mi amigo, porque es mi hermano, y se deja expresamente aclarado que no es oneroso, así que yo no voy a cobrarle nada a esta persona. Si no se deja nada aclarado, sí, la otra parte va a poder reclamar los intereses o la rentabilidad correspondiente. El comodato acá también es un contrato de préstamo, pero de cosas no fungibles. Esto, por ejemplo, el caso que yo le presto a alguien un inmueble o un mueble, ¿no es cierto?, para que se sirva gratuitamente de ella y restituya la misma cosa. Puede venir siempre alguna obligación de la parte. Por ejemplo, yo me voy de viaje unos meses, entonces le dejo a una persona encargada que me cuide la casa, con la obligación que haga los actos de mantenimiento y pague los impuestos, ¿no es cierto? Bueno, eso es un típico caso de comodato, ¿no es cierto? Podría ser que este comodato venga como un contrato accesorio a un contrato oneroso. Por ejemplo, uno muy sencillo, pero que lo van a entender fácilmente, ¿vieron los dispensers que hay de agua, de esos botellones grandotes que hay de agua, que se usan? Bueno, en muchas casas lo usan, pero si no, está en la misma universidad nuestra, en la facultad, ¿vieron? Cuando entran ahí enfrente a la sala de profesores hay uno. Bueno, el dispenser mismo y el botellón vacío se hace un contrato de comodato al inicio. Entonces, se hace un contrato de comodato, a mí me van a prestar gratuitamente, ¿no es cierto?, ese dispenser, el aparato ese para servir, y yo lo único que voy a pagar, la única parte que es comercial va a ser la reposición del agua, ¿no es cierto? Yo voy a pagar a ese proveedor los bidones de agua, ¿no es cierto? Pero el dispenser me lo dan en forma gratuita. Es un ejemplo muy sencillo. En una época se usaba mucho, cuando empezaron los celulares, que ustedes eran muy, muy chicos, yo era un joven en esa época, salieron los primeros celulares, unos zapatones así grandotes, unos ladrillos, y eran súper valiosos porque, bueno, eran los primeros, como siempre, toda tecnología al principio muy cara. Como nadie podía comprarlos, lo que hacían las compañías eran darte justamente un comodato, te lo prestaban para poder venderte la línea, ¿no es cierto? Si vos lo usabas determinado tiempo, pagabas por el servicio y al determinado tiempo vos lo tenías que devolver. Justamente este es otro ejemplo de comodato, ¿no es cierto? Entonces, estos comodatos pueden ir vinculados a un contrato comercial o no, o simplemente, como les di, el ejemplo de la casa. Y por último, y con esto sí ya terminamos, el mandato es cuando yo le encargo a otra persona la realización de un acto determinado. Estos son los que se conocen como los representantes, por ejemplo, los representantes comerciales, o puedo otorgar un mandato determinado para hacer una actividad X. Por ejemplo, un típico ejemplo que ya me toca ahora sí a mí como ejemplo personal, que son los mandatos se nos dan los abogados. Yo quiero iniciar un juicio y no quiero estar firmándole los escritos en forma permanentemente a mi abogado, sino le extiendo lo que se llama un poder para juicios. Eso es un mandato. Le estoy dando un mandato para que él me represente a mí en ese juicio. Entonces,
va a iniciar el juicio, va a hacer todos los trámites, etcétera, y puede ser que en ese mandato pueda cobrar y después con la obligación de rendir cuentas. Pero puedo también dar un mandato, no sé, a una persona para que me venda una casa. Le doy un poder para vender una casa, le fijo los parámetros, lo vende y después me tiene que rendir cuentas. O si no, puede ser que haya un mandato y que esa persona realice contratos en mi nombre. Por ejemplo, los comisionistas son lo que se comúnmente conoce en este tipo de mandatos. Entonces, hace un negocio en mi nombre, puede hacer un precontrato, una promesa de contrato, después voy y ya concreto esa venta. Esto es muy común, por ejemplo, en el negocio del vino. Hay muchos intermediarios, entonces que yo estoy interesado, contacto a alguno de estos comisionistas y les pido, mirá, necesito, no sé, 2.000 litros de Malbec de tal calidad, porque aquí tengo una nueva marca y necesito tal vino de tal calidad y qué sé yo. Entonces esa persona va, contrata, realiza ese precontrato y después yo puedo ir y terminar ese contrato o directamente él me lo cede y se termina el contrato. Estos son mandatos que pueden tener representación o no, pero estos son las distintas clases de mandatos que pueden existir. Bueno, chicos, con esto hemos llegado al fin de esta unidad, el tema de los contratos. Bueno, ahora siguen con el doctor Romero Dey y entonces él le va a comunicar qué día vamos a tener una clase especial para que ustedes nos hagan consulta o sugerirle por dónde en aquellos temas que no hemos alcanzado a dar, porque, bueno, por las razones mundialmente conocidas, bueno, nos ponemos a su disposición para cumplir con ustedes y acompañarlos en las dudas que tengas, en el material de estudio, etcétera, etcétera. Así que bueno, nos vemos entonces en la clase, el jueves que viene. Para los que no vayan a ir, ha sido un gusto, muy poquitas clases, pero la verdad que ha sido un gusto compartir estos tiempos virtuales. Ya nos saludaremos cuando nos